Dios los bendiga. Esta es la última lección sobre la lectura de la Biblia, cómo meditarla. Eh, por este motivo quise hacer como una práctica, o sea, ponerlo en práctica y ver que todo lo que hemos aprendido, cómo lo podemos poner en práctica, o sea, una lectura verdadera, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es orar antes de leer, pedir ayuda para que yo pueda entender, para que yo reciba la palabra con la intención de obedecerla en humildad. ¿Y cómo voy a leer? Me enfoco sobre todo en Dios y la salvación. O sea, busco a Dios, anoto lo que entendí, anoto también el versículo y qué quiero ver, cómo es Dios, qué hace Dios y qué quiere que yo haga. Eh, entonces, hay el pasaje que leí, Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 25. Ustedes se lo pueden leer, ponen en pausa el video, se lo leen y ve qué pueden ver de Dios, cómo se describe Dios en este pasaje, o qué está haciendo Dios, o a través de lo que hacen las personas, ver lo que quiere Dios que yo haga, o sea, imitar lo que ha hecho la persona en este pasaje, o no imitarla, sino si entendemos que no es la voluntad de Dios. Así que pongan en pausa, lo leen y después eh, se lo pueden apuntar en una hoja, en una mascota y ver lo que el Señor le dice, así como hemos aprendido en las lecciones precedentes. Ahora, yo, para dar un ejemplo, visto que no podemos tener una interacción, hice mi meditación sobre el pasaje y vi que en los versículos del 18 al 20, que son estos, vi que Jesús vino como hombre, pero fue engendrado por el poder de Dios. Por eso que dice, que el ángel le dice, ¿no? O sea, en el sueño, dice, del Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo. Entonces vemos que es por el poder de Dios que Jesús fue encarnado. Entonces, cuando yo entiendo eso, ¿cuál es mi reacción? Porque yo tengo que poner también la aplicación de lo que yo he entendido. En el caso mío, por ejemplo, yo entiendo que Dios tiene todo el poder y así como creó al mundo, pudo encarnar a su Hijo en el vientre de María, es lo que estamos diciendo. ¿Y cuál es mi reacción? Lo alabo y me gozo en su grandeza. ¿Y qué hago? Físicamente empiezo a alabarlo y a regocijarme en oración o en cántico. Eso es lo que tenemos que hacer, que la aplicación es algo práctico, no es solo una intención. A veces una intención porque no se puede poner en práctica inmediatamente, pero tiene que ser algo que al final tiene que ponerse en práctica. En el versículo del 21 al 22 vi que Jesús es el Salvador y nos salva de nuestros pecados. Por eso que dice, ¿no? Que Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados.
y también que todo eso fue profetizado. Ahora, esto es lo que yo he entendido, porque veo de que está hablando de Dios, aquí de Jesús, está hablando de Jesús, que es el Salvador, entonces yo me lo apunto, pongo el versículo para poderlo ver de nuevo. En el caso yo lo leo de nuevo, esta reflexión, tengo que saber a qué se refiere. O sea, que no fue solo un pensamiento general, sino que lo pude extraer de este pasaje. Mi reacción fue que otra vez la sabiduría y el poder de Dios se muestran. Entonces le doy la gloria. También un agradecimiento. Le digo, mi Señor, tú viniste a salvarme, a librarme del pecado. Y le doy gracia. Lo adoro. Mi reacción es servirte. Ahora, esto que es algo general, pero sí, es una intención que yo tengo que ponerla en práctica. Por ejemplo, si digo te agradezco, quiero servirte, esto yo lo tengo que ponerlo como propósito y a ver cómo yo lo puedo hacer. También si digo que le quiero dar la gloria, tengo que alabarlo. Así, hoy, en el día de hoy, he leído este pasaje, por decir, ¿no? Antes de hoy yo lo hice hace mucho tiempo, pero he leído este pasaje que hago. Tengo que hacer todas estas cosas. También dice en el versículo 23 que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, mi reacción es pensar, reflexionar sobre que el Señor se dignó de estar entre nosotros, estaba en el cielo y se despojó de su deidad y se rebajó a ser como un hombre con toda la debilidad. Entonces eso me enseña, como en otros pasajes, ¿no? Me enseña la humildad y la obediencia. Por eso que quiero hacer como nuestro Señor. Entonces yo tengo que tener como propósito humildad y obediencia. ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Bueno, lo tengo como propósito y si veo en mi vida que no tengo humildad, no tengo obediencia, tengo que cambiar. Entonces tengo que ponerme al acecho, por así decirlo, de lo que estoy haciendo diariamente y ver si tengo esto en mi ser. También en el versículo 24-25 puedo ver que la obediencia, a pesar de lo increíble que era toda la situación, ¿no? Que José se encontró que su esposa ya prácticamente estaba embarazada, él, a pesar que no lo podía entender, o lo increíble que era, le creyó a Dios e hizo en obediencia lo que se le estaba diciendo. Por eso que apunto los versículos donde está. Entonces aquí también la cosa fundamental es que la obediencia, a pesar de lo difícil que es o de lo diferente que es de nuestro diario vivir. Entonces, ¿qué le digo? Ayúdame a someterme, a ser un siervo. De esto sale, ¿qué cosa? Una oración de ayuda para que yo tenga verdaderamente tenga esta fe que tuvo José, que lo pueda, aun si no lo entiendo porque no lo puedo ver en el mundo
vamos a decir, normal en la sociedad, no puedo ver estas cosas, pero sí yo sé que el Señor lo puede hacer en mí y le pido esto, que yo sea obediente y que tenga fe a pesar de todas las cosas contrarias. Ahora, resumiendo todas estas cosas, yo tengo que orar después de haber leído, después de haber reflexionado, después de haberme propuesto, ¿no? Tengo que orar ¿cómo? ¿Por qué tengo que orar? Porque estoy necesitado. Yo sé que la mayoría de estas cosas inmediatamente no la puedo hacer y quizá puede ser difícil como el último pasaje, la última reflexión que era tener fe y obedecer a pesar de lo difícil que puede ser la obediencia, ¿no? En algunos casos, o entender un mandamiento que para mí es difícil hacerlo. Ah, entonces, ¿qué hago? Oro, porque estoy necesitado, y, pero como oro, según lo que aprendí, según lo que yo reflexioné, entonces, como oro, aquí le pido más obediencia y más fe, aquí obediencia y gratitud para servirte, entonces eh, me propongo, me propongo cómo lo puedo servir. Empiezo a pensar cómo servir como propósito, me lo pongo como propósito y le digo al Señor, ayúdame a servirte, ponme las ocasiones, una oración de este tipo. En el caso de la alabanza, en oración lo puedo alabar. Si tengo en mente una canción, lo puedo alabar con una canción. Ahora, ¿qué sucede? Que cada día yo teóricamente todos los días, digo teóricamente porque a veces no no se logra, pero eso debería ser la meta, que todos los días yo medito un pasaje y eh, tengo mi aplicación, lo que yo tengo que hacer y quizá en el momento lo pueda hacer algunas cosas, pero algunas cosas no, porque son a futuro, son cosas que actualmente no es fácil para mí hacerla y por varios motivos quizá no lo puedo hacer en el mismo día. ¿Qué sucede? Que meditando en otra cosa el día siguiente, otra cosa el día siguiente, puede ser que este propósito que yo me había dado hace una semana no pueda, ya yo se me olvidó. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo hacer una lista de oraciones o de propósito en mi vida. Eh, por eso que lo puedo poner todos estos propósitos que yo no he podido hacerlo durante el mismo día, lo puedo poner en una hoja aparte, en otro lugar, donde yo lo puedo apuntar y me lo puedo recordar. Aquí me apunto el pasaje, la meditación, la reflexión, ¿no? Pero también el pasaje para que, porque, o lo escribo directamente ahí, en esta lista de oraciones, los versículos de los cuales yo he entendido esa cosa. Es importante porque la palabra es la que siempre nos guía, aparte de nuestra reflexión. También es una manera de seguir orando para estos propósitos hasta que sean reales en nuestra vida. Haciendo esto, ¿qué hago? Que escucho de nuevo la voz de Dios porque leo de nuevo los versículos y también orando veo la respuesta de Dios y eso aumenta mi fe porque cuando veo que las cosas se realizan, que Dios ha hecho cosas grandes en mí y que la palabra es verdadera, o sea, verdadera, sabemos que es verdadera, pero que se hace real
en nuestra vida, entonces mi fe aumenta. Lo mismo, digamos, con el mismo propósito de aumentar la fe y de la ayuda mutua, es bueno compartir lo que Dios hizo con nosotros. Por eso es bueno confrontarnos con otros hermanos, compartiendo, ¿no?, nuestras reflexiones, yo la mía y él la suya. Por eso puede buscar un hermano o reunirse en pequeños grupos informales. No hay necesidad que sea una cosa oficial, sino que una simple llamada o 15 minutos se reúnen, media hora se reúnen y dan esta reflexión, se comparten esta reflexión. No solo compartiendo la reflexión, sino también los resultados, así como estaba diciendo, ¿no? Yo tengo una lista de oración, veo que se ha cumplido, entonces este cumplimiento yo lo comparto con los otros, como Dios ha cambiado mi vida, como se ha hecho realidad esta verdad en mi vida. Esto, ¿qué hace? Da ánimo y alienta y da fe también al otro hermano, porque ve no solo en sí mismo, sino en el otro, cómo Dios tiene el poder de transformar. Por eso que esto es importante, como dice, aumenta tu fe y fortalece a los otros. Entonces eso ayuda, también nos da ánimo para que sigamos en esta práctica, que no es un método, sino es una relación con Dios, porque yo leo, escucho la voz de Dios, oro, le estoy hablando a Dios, lo pongo en práctica y lo estoy glorificando. Cuando yo pongo en práctica y estoy glorificando, ¿por qué? Porque Dios ha hecho este trabajo en mí, por eso que eso da gloria a Él, porque da testimonio de lo grandioso que Él es y qué puede hacer con sus siervos, con sus hijos. Así que esto de compartir es también importante. A veces entre nosotros, hermanos, nos da vergüenza porque a veces son reflexiones personales, pero es importante buscar un hermano que uno confía bastante, un grupito en que confía bastante y hacerlo. A veces hay que quitarse solo, no es solo un asunto de confianza, sino un asunto de estar abierto hasta confesar pequeñas o grandes cosas, porque eso nos manda el Señor y nos dice que confesaos unos a otros vuestros pecados y orad los unos para los otros para que seáis sanados. Entonces esto de compartir también es una manera de sanar nuestras almas, nuestros corazones. Así que esto es el final de esta serie, pero el incentivo es que se pueda empezar a hacer este trabajo de comunión con Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de ponerla en práctica. Así que Dios los bendiga y que Dios nos ayude.